A medida que el amanecer de 1940 arrojaba largas y ominosas sombras sobre el campo polaco, una terrible construcción se erigía en medio del tranquilo paisaje, una que pronto se convertiría en un emblema de la hora más oscura de la humanidad, Auschwitz. Construido bajo el implacable mando del Tercer Reich, este campo de concentración emergió como un escalofriante testimonio de los horrores inimaginables nacidos del prejuicio, el odio y el absoluto desprecio por la vida humana. Bajo la sombría fachada de la purificación racial, miles de vidas inocentes fueron despojadas de su dignidad, sometidas a brutalidades que desafiaban la comprensión. En el epicentro de esto estaba Josef Mengele, infamemente conocido como el Ángel de la Muerte. Como médico en Auschwitz, Mengele llevó a cabo experimentos inefables en los indefensos prisioneros, a menudo sin el uso de anestesia, bajo la retorcida bandera de la investigación científica. ¿Pero alguna vez has reflexionado sobre los escalofriantes detalles de estos experimentos? ¿Cómo fue posible que tales actos horribles se llevaran a cabo a plena luz del día, bajo los ojos vigilantes del mundo? Elie Wiesel, un superviviente del Holocausto y laureado con el Premio Nobel de la Paz, una vez comentó: «Olvidar a los muertos sería como matarlos una segunda vez». A medida que recorremos los dolorosos capítulos de Auschwitz, le debemos a la memoria de los perdidos enfrentarnos a la inquietante realidad del Holocausto. Únete a nosotros mientras nos adentramos en el siniestro laberinto de Auschwitz, desvelando los horripilantes experimentos realizados dentro de sus fríos e insensibles muros. Bienvenido al diario de Julio César. Auschwitz emerge, la sombra sobre Polonia. A medida que amanecía el año 1940, los rumores de una nueva y ominosa estructura comenzaron a extenderse por las tierras polacas. Auschwitz, originalmente conocido como Konzentrationslager Auschwitz, fue concebido en las mentes de Heinrich Himmler y Rudolf Höss, dos hombres cuyos nombres quedarían para siempre grabados en los registros de la época más oscura de la humanidad. El lugar elegido para esta instalación, situado cerca de la ciudad de Oświęcim, en el sur de Polonia, era un paradójico de belleza pastoral y condena inminente. Su ubicación estratégica en la encrucijada de las principales líneas de ferrocarril lo convertía en un lugar ideal para el movimiento masivo de personas, una consideración cruelmente práctica para las mortíferas intenciones del régimen nazi. Rudolf Höss, un hombre de severo aspecto y escalofriante lealtad a la causa nazi, se convirtió en el primer comandante de Auschwitz. Seleccionado por el mismo Heinrich Himmler, a Höss se le encomendó la tarea de crear un campo de concentración que sentaría precedente para todos los demás. Mientras se colocaban los ladrillos y se erigían las vallas, pocos podrían haber imaginado la monstruosidad que se convertiría Auschwitz. Lo que antes había sido un cuartel del ejército polaco fue transformado en un lugar de desesperación a manos de los prisioneros transferidos desde Sachsenhausen, un campo de concentración en Alemania. Como los primeros internos de Auschwitz, estos individuos fueron obligados a construir los mismísimos muros que los confinarían. Un fascinante pero trágico relato habla de un prisionero que, con el uso clandestino de una cámara de contrabando, logró capturar imágenes de los primeros días del campo. Estas fotografías, ocultas durante años, ahora sirven como un importante testimonio del lúgubre nacimiento de Auschwitz. En sus primeras etapas, Auschwitz estaba destinado principalmente a los prisioneros políticos polacos. El primer transporte, compuesto por 728 hombres, llegó el 14 de junio de 1940. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el propósito del campo comenzara a mutar bajo los siniestros objetivos del Tercer Reich. Himmler, en una escalofriante cita, describió una vez los campos de concentración como el epítome del Estado nazi, aludiendo a su uso como herramientas para la purificación racial y la represión política. Desde su inicio, Auschwitz estuvo marcado por un estricto régimen de trabajo y disciplina, diseñado para despojar a los internos de su humanidad. Una puerta de hierro recibía a los prisioneros con la frase cínica «Arbeit macht frei», el trabajo te hace libre. Esta frase encarnaba la engañosa promesa de supervivencia a través del trabajo, pero para muchos la realidad era mucho más terrible. Los primeros días de Auschwitz
También fueron testigos de la escalofriante innovación de un hombre llamado Karl Bischoff, un supervisor de construcción de las SS de alto rango. Fue instrumental en el diseño de las vastas extensiones del campo, pionero de un estilo de arquitectura en cadena diseñado para el encarcelamiento masivo. Este modelo sería replicado más tarde en Auschwitz, segundo Birkenau, simbolizando la escalada de la solución final de los nazis. A pesar de los horrores no dichos de su concepción y construcción, resplandecían destellos de espíritu humano. Los prisioneros contrabandearon cartas a sus seres queridos, grabaron sus nombres en las paredes y susurraron historias de esperanza. Entre los primeros prisioneros estaba Tadeusz Wierzchowski, quien se convirtió en la primera persona en escapar de Auschwitz en julio de 1940. Su audaz acto de desafío ofreció un destello de esperanza en medio de la desesperación de los cimientos del campo. Auschwitz se transforma, la temible metamorfosis. Conforme los vientos de 1941 soplaban sobre el inquietante paisaje de Auschwitz, una ominosa transformación estaba en marcha. Auschwitz, idea original de la infame SS y la oficina principal de seguridad del Reich, estaba a punto de sufrir una mortal metamorfosis. Pasaba de ser un lugar de castigo y confinamiento para disidentes políticos a convertirse en el epicentro de la campaña sistemática de aniquilación de los nazis, un capítulo que aún pone los pelos de punta a la humanidad. En la tranquila ciudad de Brzezinka, a unas pocas millas de Auschwitz, se estaba formando un complemento a la monstruosa instalación. Conocido como Auschwitz II Birkenau, este anexo no era solo otro campo de concentración. Iba a ser el sitio principal de los horripilantes asesinatos en masa del Holocausto. El hombre detrás de esta macabra adición no fue otro que Heinrich Himmler, quien ordenó su construcción durante su visita en 1941. Bajo la supervisión del despiadado arquitecto de la SS, Karl Bischoff, Birkenau fue diseñado con una abominable eficiencia en mente. Consistía en sectores, cada uno con su propio crematorio y cámaras de gas, capaces de aniquilar miles de vidas en un día. Fue el plano de Bischoff el que personificó la industrialización de la muerte, un concepto tan escalofriante como real. Pero no solo el paisaje estaba cambiando. La población de reclusos también estaba evolucionando. La llegada de los primeros deportados judíos en marzo de 1942 marcó un siniestro giro en la función de Auschwitz. Ya no era solo una prisión para los disidentes polacos, ahora era una terminal para aquellos considerados indeseables por los nazis, principalmente judíos de toda Europa. La población del campo creció dramáticamente y para fin de año era el hogar de aproximadamente 30.000 almas atormentadas. Las historias de resistencia en medio de esta transformación fueron desgarradoramente escasas pero indomables. Witold Pilecki, un soldado polaco y miembro de la resistencia, se ofreció voluntariamente para ser encarcelado en Auschwitz para recopilar información. Sus informes primero alertaron a los aliados sobre los horrores que se desarrollaban dentro de las vallas electrificadas del campo. Mientras el mundo exterior permanecía en gran medida ajeno, Pilecki y su encubierta unión de organizaciones militares estuvieron entre los primeros símbolos de resistencia. A medida que el campo evolucionaba, también lo hacían los crueles rituales. Comenzó el infame proceso de selección, donde médicos de la SS, como el infame Josef Mengele, decidían quién trabajaría y quién sería enviado a las cámaras de gas inmediatamente después de llegar. La fascinación de Mengele con los gemelos lo llevó a realizar espeluznantes experimentos, una ilustración escalofriante del descenso a la locura y la crueldad. A pesar del diseño en constante evolución del campo para la exterminación, la vida persistió, aunque en su forma más disminuida. Las personas se enamoraban, compartían recuerdos e incluso lograban celebrar su cultura en secreto. Un pequeño grupo de mujeres, por ejemplo, logró orquestar una celebración secreta de Hanukkah en 1942, agrupándose para susurrar oraciones y compartir raciones escasas. Su coraje, un testimonio del indomable espíritu humano, fue un faro de esperanza en un paisaje de desesperación. Sobreviviendo a las sombras, un día ordinario en circunstancias extraordinarias. Dentro de las alambradas de Auschwitz, el ritmo palpitante de la vida, tal como lo conocían, había sido radicalmente distorsionado para los internos. Al amanecer sobre el campo,
una dura cacofonía de campanas señalaba el comienzo de otro día, destrozando la tranquilidad de corta duración de la noche. Privados de sueño y desorientados, los internos fueron convocados rápidamente para el recuento. Obligados a permanecer en filas durante horas, soportaban los elementos, la crueldad de los guardias y su propia fatiga debilitante. En medio de este ritual agotador, ocasionalmente brillaba un destello de humanidad. Józef Paczynski, un prisionero político polaco y el barbero personal del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, recordó los actos de desafío mostrados por los prisioneros durante estos recuentos. Aunque arriesgaban un castigo severo, algunos buscaban consolar a los más débiles entre ellos, prestándoles la fuerza para mantenerse erguidos y evitar la selección para la exterminación. El relato de Paczynski da testimonio del coraje y la resistencia del espíritu humano, incluso en las circunstancias más desesperadas. Cada día en Auschwitz estaba marcado por un trabajo agotador. Los prisioneros fueron forzados a realizar una multitud de tareas, desde la construcción de nuevos edificios del campo, la clasificación de las pertenencias de los que habían perecido, hasta trabajar en fábricas cercanas. Estos detalles de trabajo eran peligrosos, exponiendo a los internos a condiciones peligrosas, golpizas y a menudo conduciendo a accidentes fatales. Sin embargo, también proporcionaron un medio sombrío de supervivencia, ya que aquellos que se consideraban aptos para trabajar se salvaban de la exterminación inmediata. La subsistencia en Auschwitz era una cruel burla de la nutrición. Se repartían raciones escasas de comida, a menudo compuestas por un trozo de pan, un pequeño trozo de queso o una sopa delgada hecha de vegetales en descomposición y ocasionalmente una pequeña cantidad de carne. Primo Levi, un sobreviviente y un cronista conmovedor del Holocausto, reflexionó sobre el papel de la comida en su memoria. Si esto es un hombre, nuestro hambre es insoportable y siempre está con nosotros. Es un hambre que no se sacia, mata pero lentamente y puede durar meses y años. A pesar de las circunstancias sombrías, los internos a menudo lograban encontrar fuerza en la camaradería. Las canciones compartidas, las historias susurradas y las discusiones en voz baja se convirtieron en su resistencia, su medio para mantener sus identidades. En su memoria, La búsqueda del hombre por el sentido, Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de Auschwitz, relató: «Creamos una especie de cabaret en nuestra cabaña. Algunos prisioneros talentosos habían hecho instrumentos con desechos y tocaban mientras los demás cantaban o recitaban. Las condiciones para dormir en el campo eran inimaginablemente duras. Los habitantes estaban hacinados en barracones, a menudo durmiendo varias personas en una litera de madera sin ropa de cama o calor. Sin embargo, dentro de esta existencia apretada se formaban conexiones. Según los relatos del sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, el anochecer en el campo se convirtió en un momento de reflexión tranquila e historias compartidas, donde los internos susurraban sus miedos, esperanzas y recuerdos. Agarrándose a la vida, el arte de la resistencia en Auschwitz. La voluntad de sobrevivir puede inspirar asombrosos actos de coraje y resistencia, como ejemplificaron los reclusos de Auschwitz. Caminando un camino traicionero entre la desesperación y la esperanza, los prisioneros desarrollaron innumerables estrategias para soportar lo impensable, creando una cultura de supervivencia sombría, pero ingeniosa, que les ayudó a navegar por su sombrío entorno. La comida, o la falta de ella, era una preocupación constante para los prisioneros. La ración diaria apenas proporcionaba suficiente sustento para sobrevivir, y mucho menos para realizar el duro trabajo físico que se les exigía. En consecuencia, surgió un sistema de trueque subterráneo dentro de Auschwitz, donde elementos como un pedazo de pan, una cucharada de margarina o un sorbo de sopa se convertían en moneda preciada. Primo Levi, superviviente de Auschwitz y autor, recordó: «El pan era el oro del lager, campo. Quien poseía pan, poseía casi todo». Sin embargo, el sustento físico solo era parte de la ecuación de supervivencia. La resistencia psicológica era igualmente importante. Viktor Frankl, un destacado psiquiatra y superviviente del Holocausto, utilizó sus conocimientos profesionales para apoyar a sus compañeros de prisión. Promovió la creencia de que la vida tenía un significado, incluso en medio del horror. Sus escritos posteriores, más notablemente en Man's Search for Meaning,
la búsqueda del hombre por el significado, reflexionaron sobre el papel vital de la esperanza y el propósito personal en la supervivencia de Auschwitz, declarando: aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. La importancia de la solidaridad y el apoyo colectivo no puede ser sobreestimada. Se formaron grupos basados en lenguajes comunes, antecedentes o habilidades, ofreciendo apoyo mutuo a sus miembros. Esto se ejemplifica en la historia de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz, dirigida por la prisionera Alma Rosé. Este grupo improbable encontró fuerza y alguna forma de protección a través de sus habilidades musicales compartidas, actuando para las autoridades del campo y los prisioneros por igual. Mantener la dignidad y la humanidad era otra estrategia clave de supervivencia. Edith Eger, superviviente del Holocausto, se convirtió más tarde en una destacada psicóloga, utilizando sus experiencias en Auschwitz para ayudar a otros. Recordó momentos en los que ella y otras mujeres bailaban en secreto, utilizando el movimiento como una forma de resistencia silenciosa, una afirmación de su humanidad en un lugar diseñado para despojarla. Los reclusos también encontraron fuerza en el poder de la creatividad. Los dibujos y poemas, creados subrepticiamente, servían como salidas para expresar sus emociones y experiencias. Las obras de Charlotte Delvaux, una luchadora de la resistencia francesa que sobrevivió a Auschwitz, y sus versos conmovedores que encapsulaban la vida en el campo, se han convertido en preciados registros de aquellos tiempos oscuros. La religión también proporcionó un faro de esperanza para muchos. A pesar de las circunstancias desesperadas, las observancias religiosas se producían de manera encubierta, ofreciendo consuelo y una apariencia de normalidad. Uno de los ejemplos más llamativos es el relato del rabino TZFBI Hirsch Meisels, quien, arriesgando su vida, logró organizar una seder de Pascua en 1944. A pesar de los peligros, la reunión ofreció un sustento espiritual muy necesario. La evitación de las enfermedades y el mantenimiento de la higiene, a pesar de las condiciones insalubres, era otra estrategia esencial de supervivencia. Lucy Adelsberger, antigua prisionera y médica, describió la lucha por prevenir la propagación de enfermedades y mantener algún nivel de higiene dentro del campo, una tarea aún más desafiante por la escasez de suministros médicos. Estas estrategias de afrontamiento eran manifestaciones de una voluntad indomable de resistir, de aferrarse a la vida a pesar de sus horrores. Cada día en Auschwitz, los prisioneros navegaban una fina línea entre la vida y la muerte. Sus mecanismos de supervivencia, ingeniosos sistemas de trueque, expresiones culturales y religiosas clandestinas, iluminan la notable resistencia del espíritu humano bajo las sombras más oscuras. La cámara de sombras de Auschwitz. La ciencia retorcida de Joseph Mengele. En el tétrico teatro de Auschwitz, donde la dignidad humana era sistemáticamente despojada, los experimentos médicos llevados a cabo por los médicos nazis representan uno de los capítulos más escalofriantes. Entre ellos, una figura destaca, el doctor Joseph Mengele, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo del espantoso abuso de la ética médica y los derechos humanos. Llegando a Auschwitz en mayo de 1943, Mengele asumió sus horrendos deberes con un celo inquietante. Como médico del campo, sus responsabilidades incluían las temidas selecciones, donde decidía quién estaba apto para trabajar y quién sería enviado inmediatamente a las cámaras de gas. Sus decisiones arbitrarias y a menudo caprichosas causaban que muchos temieran su infame gesto con el dedo, que decidía su destino. Pero fue la investigación médica de Mengele la que le valió el apodo de Ángel de la Muerte. En los espantosos confines de sus laboratorios improvisados, Mengele realizó una serie de experimentos inhumanos cuyos detalles continúan impactando y perturbando. Mostró un interés particular en los gemelos, a quienes creía que podían desvelar los secretos de la genética. Las gemelas Eva y Miriam Moses fueron víctimas de Mengele. Tenían apenas 10 años cuando llegaron a Auschwitz en 1944. Fueron sometidas a una serie de procedimientos dolorosos y peligrosos. Eva recordó el escalofriante momento en que Mengele declaró: «Tengo un experimento especial, voy a sacar el cerebro de esta», señalando a su hermana. Fue un momento que atormentó a ambas chicas por el resto de sus vidas. Mengele también estaba fascinado por la heterocromía,
una condición que resulta en 2 ojos de diferentes colores. Recolectó cientos de ojos de prisioneros asesinados, adornando su oficina con esta macabra exhibición. Sin embargo, el reinado de terror de Mengele no estaba confinado solo a Auschwitz. Regularmente enviaba muestras, a menudo órganos y partes del cuerpo, a su mentor, el Professor Ottmar Freiherr von Verschuer, en Alemania, quien compartía la pasión de Mengele por la investigación de gemelos. Verschuer, que logró evadir el procesamiento después de la guerra, sin duda conocía los sombríos orígenes de estas especímenes, sin embargo, continuó publicando y beneficiándose de la inhumana investigación de Mengele. Mengele también buscaba manipular el sistema reproductivo femenino. Realizó experimentos horribles en mujeres embarazadas e intentó inseminar artificialmente a prisioneros. Una superviviente, Vera Alexander, recordó a un grupo de chicas gitanas que misteriosamente comenzaron a mostrar signos de embarazo después de ser inyectadas con una sustancia desconocida por Mengele. A pesar del horror de sus experiencias, muchas de las víctimas de Mengele vivieron para contar sus historias. Sus testimonios ofrecen valiosos conocimientos sobre la naturaleza y la escala de los inhumanos experimentos de Mengele. Además, sirven como un poderoso recordatorio del potencial de la ciencia para ser retorcida al servicio del mal cuando no se controla mediante pautas y regulaciones éticas. A medida que la guerra llegaba a su fin, Mengele huyó de Auschwitz. A pesar de ser uno de los criminales de guerra nazis más buscados, logró evadir la captura, escapando finalmente a Sudamérica. Su vida posterior y eventual muerte, en 1979 en Brasil, permanecen envueltas en misterio y controversia. Bajo la sombra de Auschwitz, la oscura economía del trabajo forzado. En el escenario desesperado de Auschwitz, una de las facetas más oscuras fue la explotación del trabajo humano, una manifestación insidiosa del plan nazi para aniquilar al pueblo judío y a otros grupos marginados. Las industrias impulsadas por el beneficio que surgieron en torno a Auschwitz y sus subcampos epitomizan una nefasta conexión de capitalismo y genocidio. Desde su inicio, Auschwitz era más que un campo de concentración y exterminio. Era un centro industrial donde los prisioneros eran obligados a trabajar bajo condiciones brutales, enriqueciendo al Tercer Reich y a sus colaboradores corporativos. El más destacado entre estos era IG Farben, un colosal conglomerado alemán que construyó una planta de caucho sintético y combustible, conocida como Buna Werke, cerca de Auschwitz III, Monowitz. La construcción de la planta Buna Werke comenzó en 1942. Para este colosal proyecto, decenas de miles de prisioneros de Auschwitz fueron desplegados. La planta nunca produjo el caucho Buna previsto en cantidades significativas, pero consumió las vidas de innumerables prisioneros, quienes trabajaron en condiciones inhumanas, fueron sometidos a una exposición letal a sustancias peligrosas y perecieron por agotamiento, desnutrición y maltrato. Primo Levi, un químico judío italiano y superviviente de Auschwitz, escribió extensamente sobre sus experiencias en Monowitz en su libro Si esto es un hombre. Levi, que fue obligado a trabajar en el laboratorio de Buna Werke, pintó un cuadro sombrío de las condiciones diciendo: la vida del prisionero no privilegiado, que no trabaja en los comandos y que no tiene ninguna función especial, es extraordinariamente dura. Si bien IG Farben es el más notorio, numerosas otras empresas explotaron la fuerza laboral cautiva de Auschwitz. Estos incluyen el conglomerado eléctrico Siemens y Krupp, un gigante del acero y las armas. Sus proyectos iban desde la fabricación de municiones hasta la construcción de instalaciones adicionales, como los campos satélite alrededor de Auschwitz, conocidos colectivamente como los campos de Eintracht-Hütte. El superviviente Elie Wiesel, en su memoria La Noche, describe vívidamente las brutales condiciones laborales y sus experiencias trabajando en una unidad de trabajo forzado en Auschwitz, moviendo pesadas piedras durante horas. Su escalofriante relato destacó no solo el coste físico, sino también el psicológico de este trabajo forzado, incluyendo la lenta erosión de la esperanza y la humanidad. En este sombrío paisaje, la supervivencia a menudo dependía de conseguir un buen trabajo, término que los prisioneros usaban para referirse al trabajo que ofrecía una ligeramente mejor oportunidad de supervivencia.
Los trabajadores cualificados, especialmente aquellos en oficios como la carpintería o la sastrería, a veces eran asignados a trabajos menos agotadores y tenían una ligeramente mejor oportunidad de supervivencia. La crueldad y explotación no se limitaban solo a Auschwitz. A lo largo de los territorios ocupados se establecieron campos de trabajo, alimentando una vasta y siniestra red de industrias. Miles de prisioneros fueron transportados a estos campos, lejos de los sitios de exterminio, pero todavía bajo la sombra de la muerte. Después de la guerra, algunas empresas han admitido su uso de trabajo forzado y han establecido fondos de compensación para los supervivientes. Sin embargo, estos reconocimientos a menudo llegaron décadas después y muchos argumentan que quedaron muy por debajo de un completo reconocimiento de su pasado. Pan de la desesperación, hambre y supervivencia en Auschwitz. En la implacable persecución de su destrucción sistemática de comunidades marginadas, los nazis emplearon una de las armas más primigenias de la humanidad, el hambre. En Auschwitz, uno de los campos de concentración y exterminio nazi más infames, la comida, o más bien la escasez de ella, desempeñó un papel crucial en la realidad distópica de aquellos confinados dentro de sus mortíferos límites. Desde el principio, un día en Auschwitz comenzaba con un recuento antes del amanecer. Después de esta siniestra asamblea, se les daba a los prisioneros lo que se refería eufemísticamente como desayuno, una mezcla de líquido oscuro que se parecía al café o al té de hierbas, pero en realidad era una bebida carente de nutrición o sabor. La comida del mediodía era la principal y a veces la única nutrición sólida, que no era más que una sopa delgada, mayormente agua saborizada con restos de verduras podridas, pescado en mal estado o carne. La cena, al igual que la mañana, era otra ración del ominoso líquido, a veces acompañado de un pedazo de pan hecho de una mezcla de harina y aserrín. La ración diaria apenas contenía 1.300 calorías, muy por debajo de las 2.400 calorías mínimas requeridas para mantener a una persona sometida a trabajo pesado. El historiador holandés y superviviente de Auschwitz, Robert Jan van Pelt, relató este temible régimen dietético en su obra, afirmando: Auschwitz era un universo donde todos tenían hambre, todo el tiempo. Este hambre impuesta cumplía un doble propósito para los nazis. Mantenía a los prisioneros debilitados y menos propensos a rebelarse y aceleraba su muerte por desnutrición, alineándose con el horrendo objetivo de exterminio. La escasez de alimentos se convirtió en un instrumento de poder dentro de la jerarquía del campo. Los guardias de las SS, los líderes del campo, capos y otros prisioneros privilegiados a menudo tomaban más de lo que les correspondía, dejando a los prisioneros ordinarios con aún menos. Esta privación creó una sombría economía dentro del campo, con comida o incluso la promesa de ella, siendo utilizada como moneda de cambio para favores, trabajo y, en ocasiones, la vida misma. Una de las trágicas ironías de Auschwitz era su ubicación en una región abundante en producción de alimentos. El campo estaba situado en el sur de Polonia, una zona conocida por sus tierras fértiles y su rica producción agrícola. Sin embargo, los prisioneros eran alimentados con raciones inferiores, mientras que el excedente se utilizaba para alimentar la maquinaria de guerra alemana y el frente interno. Las anécdotas de la llamada dieta de Auschwitz abundan en los recuerdos de los supervivientes. Por ejemplo, Primo Levi, un superviviente judío italiano, describió la obsesión con la comida en el campo. Nuestra vida en el campo estaba dominada, desde el despertar hasta el sueño, por el tormento fisiológico omnipresente del hambre. La comida era tan crucial para la supervivencia que Levi incluso se refería al pan como moneda en la mano, nutrición futura y, sobre todo, vida mañana. Luego está el escalofriante recuerdo del prisionero político polaco Tadeusz Borowski, quien escribió en su historia Un día en Harmens, sobre la macabra alegría de los prisioneros asignados a trabajar en los campos fuera del campo. Ellos podían encontrar papas congeladas en el suelo, un valioso suplemento para su escasa dieta. El puño de hierro de Auschwitz, viviendo a la sombra del castigo. En el sombrío cuadro de Auschwitz, el espectro siempre amenazante del castigo se cernía ominosamente sobre el campo, un constante recordatorio del brutal régimen bajo el cual vivían los prisioneros.
Los nazis tenían una amplia variedad de crueles métodos de corrección para ambas, infracciones imaginadas y reales, alimentando el ciclo de miedo y deshumanización que definía la vida en el campo. El látigo era el constante compañero del guardia, un brutal símbolo de autoridad que podía ser empleado en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna. Cada latigazo, cada magulladura, era un macabro recuento de la implacable crueldad infligida a aquellos cuyo único crimen era su existencia. Sin embargo, el abuso físico era solo una capa del sistema de castigo multifacético. Una forma común de tormento psicológico eran las ejecuciones públicas, diseñadas para infundir miedo entre los prisioneros. Estas a menudo involucraban ahorcamientos, la forma de ejecución más pública en Auschwitz. La horca en la plaza principal del campo servía como un escenario mórbido, donde los prisioneros eran obligados a ver cómo sus compañeros de prisión eran ejecutados. El oficial de las SS, Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz de más larga duración, veía estos eventos como una parte necesaria de la disciplina del campo. En Auschwitz, donde la vida se reducía a la supervivencia básica, el castigo se extendía al robo de comida, al contrabando de cartas o a cualquier forma de resistencia. Una peculiar pero brutal forma de castigo era la celda de pie, un espacio estrecho y oscuro donde hasta 4 prisioneros eran confinados sin espacio para sentarse o acostarse. Aquí pasarían sus noches después de un largo día de trabajo forzado, una experiencia que el superviviente Kazimierz Pieczowski describió como una pesadilla que todavía me persigue. Un detalle curioso pero horroroso sobre el sistema de castigo de Auschwitz era el bloque 11, conocido como el bloque de la muerte. Era un lugar donde se llevaban a cabo numerosas ejecuciones y donde los prisioneros eran sometidos a tortuosos interrogatorios. El sótano del bloque 11 albergaba las infames celdas de inanición, donde los prisioneros eran dejados a morir de hambre como castigo por infracciones. En una retorcida ironía, la única fuga conocida de Auschwitz comenzó en este mismo bloque. El 20 de junio de 1942, 4 prisioneros, incluyendo a Pieczowski, lograron escapar de Auschwitz en el auto de un oficial de las SS. La audaz fuga tuvo serias repercusiones y los nazis decidieron establecer una política de responsabilidad colectiva. Si un prisionero escapaba, 10 otros pagarían con sus vidas. Este cruel sistema amplificó el miedo y la desesperación, asegurando aún más la conformidad y la sumisión entre los prisioneros. Los prisioneros vivían con el conocimiento de que cualquier apariencia de individualidad o desafío era un camino directo a un castigo severo, o peor, la muerte. Las brutales tácticas de cumplimiento de los nazis les despojaron de su dignidad, reduciéndoles a números y unidades de trabajo. Sin embargo, su misma existencia, su resistencia contra la aplastante máquina del régimen nazi, se convirtió en una forma silenciosa de resistencia, una afirmación de su humanidad frente a la deshumanización implacable. El sobreviviente de Auschwitz y famoso psiquiatra Viktor Frankl una vez dijo: «Todo puede ser tomado de un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir el propio camino». En medio de los horrores inimaginables de Auschwitz, sus prisioneros ejercieron esta última libertad. Su actitud y espíritu desafiaron el puño de hierro castigador de los opresores. Desafío invisible: la silenciosa resiliencia de las mujeres de Auschwitz. Un capítulo a menudo pasado por alto del inquietante relato de Auschwitz es la historia de sus mujeres. Entre las sombras de la historia, su resistencia, coraje y espíritu inquebrantable ofrecen raros destellos de esperanza. El inefable sufrimiento de Auschwitz comenzó en 1940, pero no fue hasta marzo de 1942 que llegó el primer grupo de mujeres. Estas 999 mujeres eslovacas estaban entre las muchas que, a lo largo de los años, fueron sumergidas en un mundo cruel donde la humanidad parecía haber perdido su camino. Las mujeres en Auschwitz, al igual que sus homólogos masculinos, fueron asignadas a un espectro de roles, muchas sirviendo como mano de obra forzada en fábricas de municiones y varios otros lugares de la economía del Reich. Cosían uniformes y sus ágiles dedos ensamblaban radios para aviones militares, un testimonio de su espíritu incansable a pesar de los esfuerzos de sus captores por despojarlas de dignidad.
Muchas de estas mujeres fueron asignadas a la anciana del campo María Mandel, una figura temida por sus castigos despiadados, y sin embargo, en condiciones tan inhumanas, mostraron discretos actos de desafío y resistencia. Mostraron al mundo que, aunque su entorno podría ser vil, su espíritu permaneció intacto. Las anécdotas de tal heroísmo están esparcidas a lo largo de la narrativa de Auschwitz. Un ejemplo es el de Mala Zimetbaum, una intérprete judía belga. Sus habilidades lingüísticas, que podrían haber sido una herramienta para los opresores, se convirtieron en un instrumento de desafío. Mala usó su posición para ayudar a sus compañeros de prisión, proporcionándoles comida y medicina adicionales, y transmitiendo información vital que ayudó a muchos a sobrevivir. Cuando Zimetbaum y su novio polaco, Edek Galinski, planearon una audaz escapada en junio de 1944, su plan resonó con un deseo inextinguible de libertad. A pesar de ser capturada y condenada a la ejecución, Zimetbaum, en un valiente acto de desafío, eligió terminar con su propio destino, negándoles a sus captores el placer de dictar las condiciones del fin de su existencia. Luego estaban mujeres como Gisela Perl, una ginecóloga judía rumana que, enfrentada a los brutales experimentos de Josef Mengele, tomó decisiones desgarradoras para salvar a sus compañeras de prisión. El inmenso coraje y sacrificio de mujeres como Perl y Zimetbaum enfatizan cómo, en los rincones más oscuros de Auschwitz, las brasas de la humanidad aún brillaban intensamente. Además, la historia de las mujeres en Auschwitz también está entrelazada con la narrativa de la maternidad. Los embarazos eran un asunto peligroso en el campo. Sin embargo, han surgido historias de nacimientos dentro de este infierno, ejemplos iluminadores de la indomable voluntad de proteger la vida a toda costa. Estas narrativas sirven como un recordatorio impactante de la resistencia y la fortaleza de las mujeres frente a la deshumanización sistemática. Sombras de renombre, víctimas, supervivientes y atormentadores. En el tapiz de la historia humana hay periodos de luz y eras de oscuridad. Los años 1940 a 1945 fueron testigos de uno de los episodios más oscuros, Auschwitz. Esta confluencia de experiencias humanas afectaría a muchas vidas, incluyendo a aquellos que ya estaban dejando su huella en el escenario mundial. La historia de Auschwitz no puede contarse sin mencionar a Anne Frank, cuyo emotivo diario se convirtió en una crónica atemporal de aquellos años horribles. Con solo 15 años, Anne y su familia fueron capturados en Ámsterdam en agosto de 1944, enviados a Auschwitz y luego trasladados a Bergen-Belsen. Su padre, Otto Frank, fue el único superviviente. Descubrió el diario de Anne después de la guerra y aseguró su publicación, que desde entonces ha tocado millones de corazones en todo el mundo. En la misma matriz histórica surgió otra figura prominente, Elie Wiesel. Tenía 15 años cuando su familia fue deportada de Siget, Transilvania, a Auschwitz en mayo de 1944. Perdió a su madre y a su hermana menor al llegar y más tarde a su padre en Buchenwald, un campo satélite de Auschwitz. Elie sobrevivió y luego escribió Noche, una memoria que levantó el velo sobre la brutalidad del Holocausto. Sus profundas palabras resuenan profundamente. Para el superviviente que elige testimoniar, está claro, su deber es dar testimonio por los muertos y por los vivos. Los infames orquestadores de estas atrocidades son igualmente inolvidables. Una de estas personas fue Rudolf Höss, el comandante más longevo de Auschwitz. Höss estuvo profundamente involucrado en la implementación de la solución final. Tras la guerra, Höss fue capturado y llevado a juicio, donde admitió su culpabilidad. Su escalofriante declaración durante su juicio en Varsovia continúa enviando escalofríos por la espalda. Comandé Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943 y estimo que al menos 2.500.000 víctimas fueron ejecutadas y exterminadas allí por gaseamiento y quema. Luego está Josef Mengele, el ángel de la muerte, quien utilizó Auschwitz como su perverso laboratorio, realizando horribles experimentos médicos en los prisioneros. Logró evadir la captura después de la guerra y sigue siendo un símbolo de la escalofriante inhumanidad del Holocausto. Entre estos nombres famosos había innumerables otros individuos, sus historias igualmente convincentes, que experimentaron Auschwitz.
Eran artistas, intelectuales y personas comunes, cada uno de ellos un testimonio de la resiliencia humana y la esperanza perdurable en medio de la hora más oscura de la humanidad. Ecos de desafío. La batalla invisible dentro de Auschwitz. En el corazón de la historia más devastadora de la humanidad, entre los capítulos de desesperación y condena, existen historias de espíritu inquebrantable y rebelión silenciosa. Dentro de los confines de Auschwitz, un reino de tormento, existían aquellos que se atrevían a resistir. Una de estas historias pertenece a Witold Pilecki, un luchador de la resistencia polaca que se hizo arrestar y enviar a Auschwitz en septiembre de 1940 para recopilar información. Su audacia, coraje y osadía personificaron el espíritu de resistencia. A través de una red de mensajeros, Pilecki pudo compartir información crítica sobre el campo con el mundo exterior. Sus informes secretos alertaron por primera vez a los aliados sobre los horrores que se estaban desarrollando dentro de Auschwitz. Entre las numerosas historias de rebelión y fortaleza, el levantamiento del Sonderkommando de octubre de 1944 tiene un lugar propio. El Sonderkommando, prisioneros asignados a la horrible tarea de deshacerse de las víctimas de las cámaras de gas, orquestó un levantamiento como un acto final de desafío. Conocían las apuestas, sin embargo, eligieron resistir. El levantamiento, liderado por individuos como Roza Robota, una joven que contrabandeaba pólvora desde una fábrica de municiones hasta el Sonderkommando, destacó la profunda determinación y coraje ante el destino inminente. Hay una cita histórica que resuena con la esencia de estos esfuerzos de resistencia. La resistencia es el secreto de la alegría, por Alice Walker. En el contexto de Auschwitz, la resistencia no solo era un acto de desafío, sino también una profunda expresión de humanidad y el deseo desesperado de reclamar dignidad de las fauces de la deshumanización. Incluso la orquesta del campo, compuesta por prisioneros músicos, jugó su parte en la resistencia. Mientras se obligaba a la orquesta a proporcionar la banda sonora a los horrores diarios del campo, algunos miembros participaban en pequeños actos de rebelión. A veces, distorsionaban sutilmente los himnos nazis como un acto de desafío silencioso, una expresión minúscula pero significativa de resistencia. Amanecer después de la oscuridad, la amarga libertad de Auschwitz. En el amargo invierno de 1945, mientras el mundo se encontraba al borde de una nueva era, un capítulo de profunda oscuridad estaba llegando a su fin. El 27 de enero, Auschwitz, un lugar que se había convertido en un escalofriante símbolo de la malevolencia humana, estaba al borde de la liberación por parte del Ejército Rojo Soviético. Sin embargo, el amanecer de la libertad llevaba el peso de una inmensa tragedia humana. Las fuerzas soviéticas, que habían visto la dura brutalidad de la guerra, no estaban preparadas para el espantoso espectáculo que les esperaba. Un contingente liderado por el general Iván Martinushkin se encontró con los restos de un mundo desolado, un testimonio de la capacidad de la humanidad para infligir sufrimiento a su propia especie. Entre los supervivientes encontraron a Primo Levi, un químico judío italiano. Sus palabras encapsulaban los horrores de Auschwitz. Nosotros, que hemos sido juzgados, no somos los buenos, somos los humildes y somos quienes somos. Estas palabras reflejaban la lucha del superviviente, una amarga pelea por mantener su humanidad en un lugar que buscaba arrebatársela. Curiosamente, una de las primeras reacciones de los prisioneros liberados fue saquear los almacenes de ropa. Desnutridos no solo de comida, sino también de dignidad, los supervivientes se pusieron varias capas de ropa, un acto que simbolizaba su primer paso hacia la recuperación de sus identidades. Este suceso es un agudo recordatorio de las innumerables formas en que los prisioneros buscaban restablecer su personalidad, incluso ante circunstancias sombrías. En un curioso giro de la historia, la liberación de Auschwitz no fue recibida con inmediata alegría. Los supervivientes, demasiado débiles para regocijarse, estaban marcados por un profundo sentido de desorientación y una pregunta no formulada: ¿qué sigue? Para muchos, la libertad fue solo el comienzo de otro viaje, una búsqueda de salud, de familias perdidas, de un sentido de pertenencia en un mundo que les había fallado. Pero en medio del sombrío paisaje, hubo instantes de esperanza. Cuando los soviéticos marcharon,
Una enfermera llamada Zinaida Pitkina estaba entre ellos. Se dedicó a cuidar a los liberados, especialmente a los niños. Una de estos niños fue Miriam Ziegler, quien más tarde describió a Pitkina como un ángel guardián. Estos efímeros momentos de compasión iluminaron el sombrío telón de fondo de la liberación de Auschwitz. La liberación también condujo a una sombría realización de la escala industrial de las atrocidades. Las fuerzas aliadas descubrieron toneladas de cabello humano, un impactante testimonio del nivel de deshumanización al que los nazis habían sometido a los prisioneros. Se dice que incluso el general Dwight D. Eisenhower, al visitar los campos liberados, insistió en documentar todo para contrarrestar futuras negaciones de estas atrocidades, declarando: «Ponlo todo en registro ahora, consigue las películas, consigue los testigos, porque en algún punto del camino de la historia algún desgraciado se levantará y dirá que esto nunca sucedió». Auschwitz inolvidable. Los ecos del pasado en el silencio de hoy. En la tranquila ciudad de Oświęcim, Polonia, los restos de Auschwitz, un testimonio de la crueldad humana, se extienden por el paisaje. Hoy, el campo se mantiene no como un lugar de atrocidad, sino como un conmovedor símbolo de recuerdo y una severa advertencia contra la recurrencia de tal oscuridad. Auschwitz, ahora un patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1979, atrae a miles de visitantes cada año. Ellos caminan por los senderos una vez transitados por los condenados, quedándose en silenciosa reflexión ante los restos de las cámaras de gas y los incontables zapatos, gafas y maletas, reliquias de vidas abruptamente extinguidas. Es un viaje inquietante al pasado, una vívida lección de historia, que exige al visitante enfrentarse a la inimaginable escala del sufrimiento humano. Encarnando este espíritu de recordar, Władysław Bartoszewski, un superviviente polaco de Auschwitz y diplomático, dijo famosamente: «El que no recuerda la historia está destinado a vivirla de nuevo». Sus palabras subrayan el papel de Auschwitz hoy, un llamado a recordar y aprender de nuestra historia. El campo sirve como un centro de educación, con recorridos dirigidos por guías conocedores que incansablemente relatan las historias de aquellos que sufrieron dentro de estas vallas. En el escalofriante silencio de Auschwitz, uno puede casi escuchar los ecos de aquellos antiguos habitantes, cuentos de sufrimiento, coraje y el perdurable espíritu humano. Entre los lugares más conmovedores dentro de Auschwitz está el bloque 11, conocido como el bloque de la muerte. Aquí, los prisioneros fueron sometidos a brutales castigos y experimentos médicos no éticos. A pesar de la morbosa historia, una curiosa vista espera a los visitantes. Una sola rosa a menudo adorna la infame pared de la muerte en el patio, un silencioso tributo a aquellos que perecieron. Otra característica impactante es el letrero Arbeit macht frei, el trabajo os hace libres, una cruel burla hecha por los nazis que cuelga en la entrada. El letrero fue robado en 2009, causando indignación internacional. Más tarde recuperado, se mantiene como un símbolo del cruel engaño jugado a los prisioneros que fueron llevados a través de sus puertas. En las cercanías, la ciudad de Oświęcim lleva el peso de este pasado. Existe una anécdota curiosa de que los residentes de la ciudad a menudo enfrentan una pregunta única cuando revelan de dónde son. Enfrentados con un silencio atónito, luego tienen que explicar: «No vivo en Auschwitz, pero vivo en la ciudad donde está Auschwitz». Esta anécdota habla de la doble identidad de Oświęcim, una pequeña ciudad polaca para siempre eclipsada por Auschwitz, el lugar de monumental significado histórico. Sin embargo, mientras Auschwitz nos presenta un espejo al pasado, también mira hacia el futuro. Se celebran regularmente ceremonias y conmemoraciones para recordar a las víctimas. La más notable de estas es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 27 de enero, marcando el día de la liberación de Auschwitz. Los supervivientes y sus descendientes, líderes mundiales y personas de todos los ámbitos de la vida se reúnen para honrar a las víctimas y supervivientes. Una tradición conmovedora en estas ceremonias es el encendido de velas conmemorativas. A medida que la llama parpadea en el aire invernal, ilumina los rostros de los presentes, un faro de esperanza, simbolizando la promesa de recordar, aprender y asegurar que tal oscuridad nunca descienda de nuevo sobre la humanidad.
Al alejarnos del silencio inquietante de Auschwitz, mantengamos los ecos del pasado. La que una vez fue una bulliciosa escena de vida y muerte, ahora permanece en silencio, dejándonos llenar el silencio con nuestros pensamientos, recuerdo y compromiso con las lecciones aprendidas. Aquí, dentro de los restos de estas vallas, las historias de vida fueron trágicamente escritas por un régimen opresivo. Las narrativas de aquellos que caminaron por estos terrenos antes que nosotros son recordatorios del potencial de la humanidad, tanto para la crueldad como para la resistencia. Reflexionemos sobre las palabras de Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y faro de memoria para este oscuro capítulo de nuestra historia. Una vez declaró solemnemente: olvidar a los muertos sería como matarlos una segunda vez. Estas poderosas palabras resuenan al despedirnos de Auschwitz, un lugar que una vez resonó con gritos de desesperación, pero que ahora pide comprensión, empatía y eterno recuerdo. Mientras cae el telón de nuestro viaje a través de los silenciosos y escalofriantes corredores de Auschwitz, nos vamos armados no con un cierre, sino con la pesada responsabilidad de dar testimonio. Llevamos con nosotros los ecos de esas voces silenciadas, asegurando que continúen resonando a través del tiempo, susurrando una advertencia a las futuras generaciones. En la memoria compartida de los triunfos y fracasos de la humanidad, permitamos que Auschwitz siempre sirva como un severo testimonio de nuestro pasado colectivo, una severa advertencia para el presente y una duradera lección para el futuro.